Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar este segundo webinar dentro del marco del proyecto Leer a Tiempo en Educación Pública, que es organizado entre la Dirección de Educación Pública por un Chile que lee y con la colaboración de estas instituciones que aparecen en esta lámina del CIAE de la Universidad de Chile, el Instituto Milenio Mistral y Fundación Sura como nuestro soporte principalmente. En esta oportunidad vamos a estar trabajando respecto de estrategias para prevenir el rezago lector desde los primeros años. Ustedes no todos habrán participado del webinar anterior, pero ahí les contamos que este proyecto tiene como objetivo acompañar a los servicios locales de educación pública en el desarrollo de los 7 pilares, 7 capacidades que deberían desarrollar los servicios locales para lograr favorecer el logro de nuestro compromiso lector nacional, que consiste en que todos los estudiantes lean comprensivamente a más tardar en segundo básico. Eso es una meta que se encuentra en nuestra Estrategia Nacional de Educación Pública y que además ha sido ratificada en el marco de la Red por un Chile que lee. Así es que la idea de este proyecto es acompañar a los servicios locales en fortalecer su compromiso en torno a metas del logro de la lectoescritura, el monitoreo regular con base en datos de esas metas, el procurar que los docentes tengan prácticas basadas en evidencia para la enseñanza de la lectoescritura, el involucramiento de las familias y de los niveles de educación parvularia, partiendo desde temprano a abordar esta importante tarea, identificar oportunamente el rezago educativo, considerar que esto no es solamente un aspecto técnico, no solamente algo pedagógico lo que hay que trabajar, sino que implica el fomento lector, el goce de parte de los estudiantes para que se mantengan atrapados en este mundo de la lectura y de la escritura. Y por último, el séptimo pilar tiene que ver con el aprendizaje colectivo entre los profesionales, al interior de los sistemas educativos, entre docentes, directivos y también los propios servicios locales de educación, que es el foco principal que tiene este acompañamiento. En este webinar en particular nos vamos a focalizar en el pilar 5, que tiene que ver con identificar oportunamente a aquellos estudiantes que no están adquiriendo las habilidades que esperamos a tiempo, en los tiempos esperados. Pero específicamente nos vamos a centrar no en cómo abordar todavía ese rezago, esa dificultad para acceder a la lectoescritura, sino en cómo prevenirlo. Y por eso es que tenemos estos invitados el día de hoy. Uno desde el mundo más de la academia, que es el profesor Pablo Escobar de la Universidad Católica, de CEDETI también de la Universidad Católica y del Instituto Milenio Mistral, que es parte de nuestra alianza en el marco de este proyecto, que nos va a hacer una presentación respecto de los precursores de la lectoescritura, unas ciertas habilidades que hay que desarrollar en los niveles de educación parvularia antes de enseñar a leer y escribir de manera explícita. Entonces hay que partir temprano. Nos va a traer ese mensaje y nos va a profundizar específicamente en cómo podemos trabajar estas habilidades con foco también en los estudiantes que más nos desafían, aquellos con necesidades educativas especiales. Y en un segundo momento, el Servicio Local de Barrancas nos va a compartir también su experiencia apoyando a sus establecimientos educativos en el logro de esta importante meta, porque ellos dentro del sistema educativo llevan muchos años de experiencia que les ha valido varios aprendizajes y logros también a ellos mismos como servicio. Han logrado que más del 90% de sus estudiantes lea comprensivamente en segundo básico. Así que este servicio nos va a contar cómo lo han logrado, cómo lo fueron desarrollando a lo largo del tiempo, de manera que los otros servicios locales que están aquí presentes, con la misma o con menor, probablemente con menor experiencia, puedan basarse en esta experiencia para acortar un poco ese camino. Por último, vamos a tener un bloque, al menos los últimos 20 minutos finales, para hacerle preguntas a los expositores.
Todos ustedes cuando se inscribieron en el webinar recibieron un enlace con un formulario donde ustedes podían manifestar sus preguntas. Esas preguntas se le hicieron llegar a los expositores, entonces esperamos que la gran mayoría de ellas pueda ser trabajada en la exposición, pero inevitablemente van a surgir dudas, así es que vamos a tener un espacio extra para poder abordarlas en ese último momento del webinar. Entonces, para continuar, yo les voy a pedir que por favor todos puedan mantener sus micrófonos apagados. Las cámaras no hay ningún problema, pero el micrófono es importante para que podamos todos concentrarnos en la presentación que viene a continuación. Así es que, profesor Pablo, le voy a dejar la palabra para que nos cuente lo que tenemos el día de hoy. Perfecto, Nicole, muchísimas gracias. Voy a comenzar entonces a compartir a compartirles la pantalla para que podamos comenzar entonces a hablar con estos temas que tanto nos interesan, tanto nos gustan y qué bueno que nos están convocando el día de hoy. Agradezco muchísimo esta invitación, ¿cierto? A poder hablarles acerca de estos temas que ya llevo también un buen rato trabajando. Bueno, es explícito al tiro, porque me ocurre con muchísima frecuencia que no soy de Chile, ¿verdad? Pero llevo 18 años viviendo en Chile, yo soy mexicano. Y siempre lo explicito porque de repente como que no me ponen atención por tratar de cachar de dónde vengo. Entonces, por eso es que aparto entonces explicitándolo para que realmente vayan hacia el contenido y no hacia la prosodia de la manera en la cual yo estoy hablando. Bien, pues. Voy a hablar entonces acerca del desarrollo de la lectura en el español y muy especialmente en el tema de los precursores. Y hablo o hago el énfasis en el español porque precisamente el sistema ortográfico es el que va a estar determinando cuáles son esos predictores de la lectura y también muy especialmente cómo es que los vamos a intervenir o vamos a trabajar con ellos precisamente para poder posteriormente evitar el tema del rezago lector en los niños, ¿no? Bueno, yo tengo 18 años en Chile, pero ya hace muchísimos años trabajando. Y yo quiero partir esta presentación con este texto que me gustaría que ustedes lo puedan leer. ¿Vale? Léanlo, traten de leerlo y les voy contando la anécdota, porque y hace 1000 años, yo creo que algunos de ustedes recordarán, estaba muy de moda las cadenas estas que mandaban por correo electrónico, ¿no? Yo tenía mi cuenta en Latin Mail y entonces me llegó esto. Yo estaba terminando la universidad y al Latin Mail me llegó este forward, se llamaban forwards, ¿verdad? Y cuando lo leí, lo encontré maravilloso. O sea, realmente fue una cosa que le encontré buenísima y que fíjense, la canté hace más de 25 años y lo sigo guardando, ¿no? Porque realmente me reventó la cabeza en términos de que efectivamente, a pesar de que las letras estén en desorden, somos capaces de poderlas decodificar, ¿no? Entonces, eso fue una de las primeras cosas que a mí me motivaron a tratar de entender qué es lo que pasa con el tema de la lectura, ¿no? Entonces, en su momento, cuando yo comienzo a estudiar la lectura, aparentemente parecía que ya todo estaba descubierto, ¿no? Y en cierto tiempo también siempre, casi siempre estamos llegando a esa conclusión de que parece que ya no hay nada más necesario en estudiar porque ya todo lo sabemos y sin embargo, claramente el golpe de la realidad nos dice que todavía hay muchas cosas que tenemos que seguir investigando. Entonces, en aquellos años cuando yo comienzo a estudiar este tema de la lectura, surge de manera muy fuerte la hipótesis de que no será que eventualmente las características ortográficas de nuestra lengua estará determinando la manera en la cual nosotros aprendemos a leer. Esa es una teoría que incluso es muy interesante, ¿no? Porque definitivamente cuando hablamos de la lectura y de la escritura, pues claramente son habilidades de la lengua, ¿no? La lengua escrita, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente el lenguaje tiene una conexión muy fuerte con la lectura. Y si es que hay ciertas características en nuestro lenguaje que modulan, por ejemplo, la manera en la cual conocemos el mundo, ¿por qué no necesariamente también en la forma en la cual nosotros vamos a llevar a cabo este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, el tema es que efectivamente se comienza entonces a cuestionar porque mucha de la investigación, hasta todavía la primera década de los 2000 en el ámbito de la lectura, estaba fuertemente focalizada en el tema de investigaciones realizadas en Estados Unidos. No sé si, bueno, yo creo que algunos de ustedes tienen esta experiencia. Yo me acuerdo de chico cuando iba a clases de inglés y me enseñaban una palabra, ¿no? Y de repente, yo me la aprendí y la leía bien esa palabra, ¿no? Y de repente me presentaban otra palabra muy parecida y me decían que no, que así no se leía.
Y yo decía, pero ¿cómo si es la misma estructura? Tiene una F, una Y, una R. No, es que aquí se pronuncia distinto. O sea, claramente el inglés ortográficamente es distinto a lo que pasa en el español. Pero yo creo que más fácil con esta youtuber que nos explique este tema de cuáles son las cualidades ortográficas del español y muy especialmente su incidencia que tienen en el aprendizaje de la lectura. Se habla aquí. Recuerdo que me sentí fascinada con la ortografía en español. En cuanto empecé a agarrar la onda y empecé a escribir palabras, yo decía, es que con entender el sonido de todas las vocales, puedes saber cómo escribir lo que quieras, no como el inglés, que simplemente tienes que leer mucho y memorizar un montón, porque hay muchas palabras que no tienen sentido alguno, ¿no? El español es como que A, E, I, O, U, y tienes obviamente tus consonantes que de repente te pueden confundir como la C y la Z, o a veces la S y la C, o a veces la B y la B, pero a mí me parecían, pero de lo más sencillo, y de hecho a veces con mi hermana decíamos, how do you spell believe? Y nos lo deletreábamos como si lo estuviéramos leyendo en español, para no tener que decir las letras. Entonces diríamos, oh, believe is spelled believe. Done. Súper sencillo. De verdad, yo recuerdo haber estado tan encantada con reglas que realmente se siguen. Obviamente hay excepciones aquí y allá, pero no como en el inglés, donde te vuelves loco prácticamente. Efectivamente, ¿verdad? Claramente entonces nosotros podemos establecer de que las lenguas tienen entonces distintos sistemas ortográficos y estos sistemas ortográficos van a estar en un gradiente de profundidad, ¿vale? Vamos a hablar de sistemas ortográficos opacos, como es lo que ocurre con el inglés, con el francés, en donde no siempre todo se escribe como suena ni suena como se escribe. Es decir, que la relación entre los grafemas y fonemas no es bionívoca. A diferencia de lo que ocurre al otro extremo, ¿verdad? De este continuo, en donde tenemos los sistemas ortográficos, más bien llamados transparentes, en donde la relación fonema-grafema es casi perfecta, ¿no? El caso del finlandés y el croata, incluso que ya no lo puse acá, es emblemático, ¿no? En el caso del finlandés y el croata, la relación grafema-fonema es fuertísima, ¿no? Es casi perfecta. Y el español, vamos a decir que es semitransparente, porque es cierto, casi todo suena como se escribe y se escribe como suena, pero en el caso de la escritura, ahí sí tenemos una cierta opacidad, ¿no? Hay palabras y claramente el conocimiento ortográfico lo determina, ¿no? Ustedes pueden escribir la palabra cabecilla y escribanla con todos los horrores ortográficos que se permitan. Y todas esas 18 combinaciones van a leerse exactamente igual, aunque solamente una de ellas va a ser la ortográficamente correcta, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces, claramente se demuestra que existen diferencias en las cuales entonces los sonidos de la lengua se van a representar de manera gráfica. Y en el caso entonces del español vamos a encontrar que al ser una ortografía, al ser un idioma con una ortografía transparente, la relación grafemas y fonemas es casi perfecta, lo cual nos va a estar dando entonces pistas con respecto a cómo es que vamos a llevar los procesos de enseñanza de la lectura, la evaluación y sobre todo muy importante tratar de determinar cómo es que se va dando entonces este aprendizaje. Esta es una investigación muy interesante que se hizo en el año 2006, en donde se comparó la precisión en la lectura de palabras que no existen, se llaman las pseudopalabras. Son palabras que tienen la estructura de una palabra, consonante vocal, por ejemplo, como es la palabra casa, que es consonante vocal, pero vamos a poner esas consonantes y vocales que no tienen significado. Ese tipo de palabras que se llaman pseudopalabras tienen la ventaja de que hacen que los niños al momento de leerlas tengan que utilizar los componentes fonológicos, ¿vale? Entonces, en esta investigación lo que se demuestra es que básicamente comparan la trayectoria en el desarrollo de las habilidades en lectura de pseudopalabras de niños europeos con distintos sistemas ortográficos. Y la cosa a la que ellos llegan es que claramente, en el caso de los niños que están aprendiendo a leer en ortografías transparentes, este proceso de aprendizaje de la lectura es más rápido y eventualmente más sencillo, a diferencia de lo que está pasando en niños que están aprendiendo a leer en sistemas ortográficos opacos, como el inglés, en donde es un proceso entonces mucho más largo y muchísimo entonces más complejo. ¿Y por qué es más complejo y más largo aprender a leer en inglés? Bueno, porque recuerden ustedes lo que les acabo de contar, la profundidad ortográfica del inglés está determinando tanto la facilidad como la velocidad con la cual se está dando este aprendizaje,
pero también entonces no menor, ¿cierto? Los procesos cognitivos que también van a estar involucrados a la hora de estar aprendiendo entonces a leer. Entonces, en general, las características de nuestro sistema ortográfico del español, que es transparente, van a modular entonces la manera en la cual los procesos cognitivos que nosotros necesitamos para leer se estén manifestando. Un proceso cognitivo del cual, una habilidad de la cual voy a estar hablando y muy probablemente mis colegas también de manera muchísimo más profunda en la siguiente charla, es el tema de la conciencia fonológica, que dicho sea de paso, por supuesto que en este momento es el proceso cognitivo reina para la explicación de la lectura y además también de sus dificultades. En este sentido, lo que va a ocurrir es que si bien es cierto que la conciencia fonológica es muy importante para aprender a leer en español, el efecto que ésta tiene, a diferencia de otras ortografías como el inglés, es más limitado, especialmente el primero al segundo básico. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Los niños, más que estar tempranamente leyendo con la conciencia fonológica, que la van a ocupar y es muy importante, van a desarrollar entonces más temprano el conocimiento ortográfico, que es el que nos posibilita a nosotros poder leer las palabras en un golpe de vista. Un poco esta habilidad, ¿verdad?, que nosotros necesitamos para poder leer la primera diapositiva que yo les estaba presentando. Y entonces, cuando el español, al ser una ortografía transparente, la relación grafema-fonema es casi perfecta, realmente la precisión en la lectura, los fallos en la precisión van a ser sobre todo más característicos de los niños realmente con dificultades. Pero entonces, ¿cuál va a ser el indicador principal para poder pillar las dificultades? Va a ser el tema de la velocidad. ¿Vale? Y lo voy a matizar más adelante, pero el gran asunto entonces es que si nosotros nos quedamos solamente a la identificación de las dificultades en las fallas en la precisión, pues va a haber muchos niños que van a tener dificultades y no las vamos a pesquisar o no nos vamos a dar cuentas de ellas porque no estamos considerando también la velocidad. Entonces es muy importante, y especialmente en ortografías transparentes como el español, considerar la evaluación de habilidades relacionadas con la fluidez en la lectura, con la velocidad, que pueden llegar incluso a ser mejores indicadores de las posibles dificultades que los niños pudieran expresar entonces con la lectura. Y esto entonces es muy interesante porque efectivamente entonces el sistema ortográfico también determina la manera en la cual se van a estar manifestando las dificultades en la lectura, muy especialmente, por ejemplo, en el caso de la dislexia, que si bien es cierto es la dificultad lectora más famosa, no es la única. Vamos a encontrar también por lo menos 5 perfiles de trayectorias de dificultades en la lectura. La dislexia es la más famosa, pero no es la única. Y en el caso, por ejemplo, de la dislexia, los estudiantes que están aprendiendo a leer en inglés van a tener tanto dificultades con la precisión en la lectura, como con la fluidez, pero para el caso del español, únicamente entonces en la velocidad, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante no quedarnos solamente con la medición de qué tan preciso respondió, sino además de qué manera, con qué rapidez también se puede estar dando entonces este proceso lector. Bien, esto es bien relevante porque entonces lo que va a pasar es que si ya vimos que el sistema ortográfico influye en la velocidad, en la facilidad y en los procesos cognitivos necesarios para la lectura, pues una pregunta muy importante también es saber, y bueno, y entonces en el caso del español, ¿cuáles serán las principales habilidades o predictores tempranos que nos indiquen a nosotros con tiempo cuáles son los niños que quizá en el futuro puedan llegar a tener dificultades con la lectura? Esto entonces en verdad le dio un aire muy grande a la psicología de la lectura, porque aparentemente, como les decía, todo estaba estudiado y no era tan así. Había que comenzar a hacer entonces un trabajo para poder identificar cuáles son los predictores de las dificultades en el español. Quizá algunos de ustedes conocen este concepto de predictor, quizá algunos de ustedes no, por eso es que tengo siempre esta diapositiva. En esta diapositiva ustedes pueden observar que ese cielo gris que está ahí atrás, ¿no? La tierra está oliendo a mojado, muy probablemente hay viento, ¿cierto? Todas esas variables del ambiente me están anticipando algo, ¿no? Me están anticipando que va a llover. Entonces, si yo noto esas variables del ambiente, aunque todavía no haya ni una sola gota de agua, yo lo que tengo que hacer es guardar la ropa, porque si no se me va a mojar. Y yo no puedo decir, pero ¿por qué la voy a guardar si no hay agua? No, pero es que va a llover. ¿Y cómo sabes? Porque hay estas variables que entonces están prediciendo la posibilidad de que vaya a llover, ¿no? Lo que pasó ahora en la mañana, ¿no? Que yo pensé que se iba a caer así el cielo y puro susto, ¿no?
Parece que de loco saqué, o es que yo salí tarde de la casa, entonces parece que de loco yo saqué a pasear el paraguas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay variables que nos pueden indicar con anticipación la aparición de un determinado fenómeno, es decir, entonces una predicción. Y en el caso de la lectura va a ser muy importante porque precisamente antes, yo me acuerdo cuando yo era chico, ¿verdad? Hace rato, antes era la idea de que para poder diagnosticar o identificar una dificultad, pues había que esperarse a que los niños realmente fallaran con la lectura, ¿no? El famoso wait to fail, espera que falle. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Y era el asunto de que termina primero básico y todavía no lee, y uno dice, no, espérese, madurez, le falta madurez, seguramente el próximo año ya lo va a conseguir. Y llegabas a segundo y lo mismo, y ya hasta tercero, cuarto básico decían, no, pues es que ya no fue madurez, ¿no? No fue falta de madurez, ¿no? Realmente sí tenía una dificultad, ¿no? Eran los modelos de esperar a que falle. Actualmente, entonces, con la evidencia actual en la psicología de la lectura, ya no necesitamos esperarnos a que los niños fallen, sino que incluso ahora en etapas incluso de educación parvularia, antes de que formalmente los niños aprendan a leer, nosotros ya podemos diagnosticar el posible riesgo de manifestar una dificultad. En eso soy muy enfático. En niños preescolares nosotros por supuesto que no podemos diagnosticar una dificultad lectora por la obvia y simple razón de que todavía no se les ha enseñado a leer. Entonces, si bien es cierto, yo no puedo diagnosticar en un niño en edad parvularia una dificultad en la lectura, lo que sí puedo diagnosticar y de manera muy precisa es el posible riesgo de manifestar una dificultad. Entonces aquí viene el tema de, bueno, y entonces en el español, ¿cuáles serían entonces estas principales habilidades que desde la etapa parvularia yo puedo comenzar a identificar como posibles predictores de la posibilidad de una dificultad? La conciencia fonológica, el conocimiento de las letras, la velocidad de denominación. Y les decía, y ahí tengo dos bonos. Y no puse el otro, no sé por qué, por distraído. El vocabulario, que va a ser una variable impresionante y sobre todo en su relación con la comprensión lectora, vocabulario y conocimiento del mundo. Y por otro lado, también el tema asociado a los espacios de lectura compartida, ¿ya? El tema de la importancia que tiene el ambiente lector como también un importante predictor de futuro éxito en el aprendizaje de la lectura. La conciencia fonológica es la reina de los predictores tempranos del desarrollo de la lectura con independencia del sistema ortográfico. En todas las ortografías del mundo, la reina es la conciencia fonológica. El tema es que en las ortografías transparentes su reinado es más acotado, especialmente en los primeros años de escolaridad. A diferencia de lo que ocurre en ortografías opacas, que su reinado hasta sexto básico, quinto, sexto básico sigue siendo la reina, la conciencia fonológica. Pero para lo que nos convoca entonces es muy importante porque precisamente entonces en etapa parvularia y primeros años de escolaridad básica, primer ciclo, va a seguir siendo una de las principales variables que es importante poder considerar a la hora de poder pesquisar un posible riesgo de dificultades. La conciencia fonológica, como el nombre lo indica, es el darse cuenta de los sonidos de la lengua. Yo en este momento estoy hablando y si ustedes se dan cuenta, ni siquiera existe una pausa entre las palabras que yo estoy diciendo porque estoy hablando de corrido. No hay ni una pausa, pero ustedes cognitivamente se han sido capaces de poder establecer estas pausas y las separaciones entre todas las palabras que yo acabo de decir de manera sumamente rápida. ¿Me siguen? Es por su conciencia fonológica. Entonces, un primer nivel de conciencia fonológica, pues va a ser este nivel de la conciencia de las palabras. Luego, dentro de las palabras, yo puedo segmentar las sílabas, identificar las sílabas. Yo todavía me acuerdo, ¿verdad? En el preescolar con la ranita que saltaba, ¿no? O con los aplausos para poder segmentar las palabras en sílabas. Luego después voy a poder ser sensible e identificar los sonidos con los que empiezan las palabras. Luego voy a poder identificar las rimas. Luego voy a poder saber, por ejemplo, cómo la palabra niño suena si la letra A la cambio por una letra O. O cómo es que una palabra puede sonar entonces al revés. O cuando yo hago una tarea de síntesis fonémica en donde digo pu, a, l, o, y se forma entonces una palabra. Lo que les acabo de contar son estos niveles de complejidad creciente en la conciencia fonológica, en donde su nivel más básico es esta conciencia de las palabras,
la conciencia de las sílabas, sonidos iniciales, finales, síntesis fonémica, ¿vale? Entonces, la conciencia fonológica es una habilidad que no necesariamente necesitas de la lectura para poderla llevar a cabo. Es entonces una habilidad prelectora, ¿ya? Que por lo tanto, en el caso de los niños en edad parvularia, si nosotros encontramos niños que tienen dificultades en este procesamiento fonológico, muy probablemente, si es que no se interviene, las dificultades entonces más adelante se van a manifestar. En el caso, por ejemplo, de los niños con dislexia, lo más característico precisamente es el compromiso en el procesamiento fonológico del lenguaje, lo que estaría explicando entonces estas dificultades. Obviamente entonces aquí va a ser muy relevante el tema de contar con instrumentos, con pruebas que entonces desde edad parvularia nos permitan a nosotros evaluar este proceso cognitivo y precisamente para aquellos niños que más dificultades tienen, comenzar entonces a intervenirlo. Porque lo que también es cierto y nos dice toda la literatura, que si uno lleva a cabo desde etapas muy tempranas la estimulación de la conciencia fonológica, esta sí se puede mejorar y en consecuencia disminuimos bastante el posible riesgo de manifestar una dificultad, ¿no? ¿Y qué es el tiempo sin ti? Bueno, esto es un chiste bastante ñoño, pero de conciencia fonológica, ¿no? El tiempo sin ti, pues empo, ¿cierto? En la omisión entonces de ahí de unos, ya no de fonemas, sino más bien entonces de sílabas. ¿Vale? ¿Y qué se pone el elefante para estar bien vestido? Se pone la G, ¿verdad? La sustitución de los fonemas, que también es una habilidad fonológica. Y si la F la cambiamos por una G, ¿cómo suena? Elegante, ¿cierto? Voy a cambiar esos chistes porque ya están muy, muy, muy antiguos, ¿eh? Voy a buscar unos más modernos. Bien, voy un poquito más rápido. Otra siguiente habilidad es el conocimiento de las letras. El tema sí o sí, o sea, a ver, la conciencia fonológica la lleva, el conocimiento de las letras también. Y lo más importante, y esto siempre es la discusión, es ¿qué es mejor? ¿Enseñar las letras por el nombre o por su sonido? Se tienen que enseñar por las dos. Es cierto que aprenderse las letras por su sonido es más difícil que aprendérselas por su nombre, por supuesto. Pero cuando tú te estás aprendiendo las letras por el sonido, estás aportando al desarrollo de la conciencia fonológica, que acabamos de decir es la reina de los predictores. Pero también cuando tú te estás aprendiendo las letras a través de su nombre, estás aportando al desarrollo del conocimiento ortográfico. Conocimiento ortográfico y conciencia fonológica van a ser entonces dos importantes habilidades que son fundamentales entonces para la lectura. Entonces, el asunto más que con cuál es mejor es que tienes que trabajar con las dos. Ahora, siendo bien estratégico, por supuesto que si estás partiendo con el sonido de las letras, estás entonces a partir de ello apuntando al desarrollo de la conciencia fonológica, que como ya habíamos dicho, pues es un pilar fundamental entonces del desarrollo lector, ¿verdad? En general lo que se ha visto también es que los niños preescolares en edad parvularia que conocen menos letras son también aquellos que más adelante más dificultades con la lectura van a tener. Por lo tanto, nuevamente la importancia de la evaluación del conocimiento de las letras en estas etapas tan tempranas y más especialmente su estimulación, porque tanto la conciencia fonológica como el conocimiento de las letras son habilidades altamente susceptibles a la estimulación y los niños claramente mejoran su desempeño y por lo tanto, incluso fíjense, los españoles lo tienen súper cuantificado el equipo de Juan Jiménez en La Laguna. Cuando tú intervienes tempranamente, reduces en el 84% la probabilidad de presentar una dificultad con la lectura. Caleta, 84%. O sea, o sea, eso hubiera sido cuando yo era niño. Bien, esta es mi regalona. Se llama la velocidad de denominación. Y básicamente esta tarea consiste en que los niños tienen que decir los nombres de esas letras o los sonidos lo más rápido y preciso que puedan, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, siguiendo los mismos gestos que utilizamos al leer. El tema es que esta tarea los niños lectores típicos de primero básico en 40, 45 segundos la hacen, ¿ya? Y el asunto es que a mí me encanta esta tarea porque dices, ¿cómo en menos de un minuto yo ya sé si un niño eventualmente en el futuro pudiera tener o no una dificultad con la lectura? Porque precisamente esta tarea es altamente predictora del futuro desarrollo lector. De ahí que por eso en el caso de los niños en edad parvularia podemos utilizar adaptaciones de paradigmas que no implican números o no implican letras porque quizá todavía no lo saben, pero podemos utilizar colores y podemos utilizar figuras. Y lo que se ha visto es que los niños que son más lentos para ejecutar estas tareas son niños que más adelante van a presentar dificultades.
Por ejemplo, hay estudios que nos demuestran que niños en edad parvularia, que son más lentos para ejecutar estas tareas, después en cuarto básico son los que más problemas tienen para poder leer. De ahí que entonces efectivamente es una habilidad altamente determinada, ¿cierto? Por la rapidez con la cual entonces está recuperando etiquetas fonológicas para poder ejecutar correctamente esta tarea. El tema, y es cierto, y son con las cosas que tenemos que considerar, el ambiente influye en el desarrollo de estos aprendizajes y estos procesos cognitivos, ¿ya? Y esto puede ser bueno y también puede ser malo. Lo malo es que, por ejemplo, lamentablemente en la realidad nacional, el acceso a oportunidades educativas de calidad está fuertemente determinado por el nivel socioeconómico. Y en consecuencia, en muchas ocasiones, eso determina bajos niveles de desarrollo de estas habilidades. Pero la buena es que como entonces son ambientales, significa que efectivamente si llevamos a cabo intervenciones adecuadas, las podemos entonces mejorar. Y eso claramente nos hace una gran diferencia con respecto entonces a otras habilidades que eventualmente quizá tengan muy poco que el ambiente las puede estimular. Aprender a leer es un tema bien interesante y si nosotros comparamos la historia de la humanidad con la invención de la lectura, realmente esto pasó anoche. Esto pasó anoche, ¿ya? Y esto es bien interesante porque la pregunta es, ¿cómo algo que a la humanidad le costó millones, miles de años, nosotros pensamos que en un año los niños lo consoliden? Y la respuesta bien curiosa es que sí, curiosamente sí, algo que le ha costado miles de años a la humanidad, a la gran mayoría de niños en un año de escolaridad lo consiguen. ¿Ya? Es un aprendizaje entonces altamente especializado. ¿Por qué? Porque le dedicamos bastante tiempo y estimulación y estrategia para que se pueda dar, por supuesto, en la gran mayoría entonces de los estudiantes. Lo que ocurre es que si nosotros pensamos que la lectura fue apenas hace poco inventada, y que realmente la historia de la humanidad es muchísimo más grande, es que claramente necesitamos de ciertas áreas corticales que se encarguen entonces en un proceso de reciclaje neuronal, de tener ahora que estar, algo que antes se utilizaba para una cosa, ahora con la invención de la lectura, se tenga entonces que utilizar para ello. Y una cosa muy interesante es lo que va a pasar con las áreas corticales que nosotros utilizamos para el reconocimiento de rostros, que a través de la enseñanza de la escritura, esas áreas que antes las utilizábamos para reconocer rostros, ahora también las utilizamos para reconocer las letras, ¿vale? Y entonces es una cosa bien interesante porque nuestro cerebro necesita aprender, pero también necesita desaprender cosas. Yo imagino, ojalá verá que ahora ustedes ya se aprendieron mi rostro, ¿cierto? Y si me pongo así, sigo siendo el mismo, ¿verdad? Y si me pongo así, como que sigo siendo el mismo, ¿no? O sea, aquí realmente hay un tema de aprendizaje y de constancia perceptual. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo entonces aprendo esta letra? Esta es la P, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando le hago así? ¿O qué pasa, verdad? Si la pongo, ¿me siguen? Si la voy cambiando entonces en la dirección, ¿no? Y puede ser una P, puede ser una B, puede ser una D, puede ser una P, puede ser una Q, puede ser incluso una A con un palito un poquito más grande. ¿Cierto? Y claro, entonces es esperable que los niños comiencen a tener esas dificultades, confundan esas letras, porque algo que altamente desde la biología tenemos como que si yo me cambio de lado, sigo siendo el mismo, lo tienes que desaprender entonces con las letras, ¿ya? Así que entonces, paciencia, ¿ya? Esto entonces es un proceso de reciclaje neuronal. Para que el reciclaje neuronal se pueda dar, yo necesito entonces reordenar estas conexiones. ¿Y cómo es que yo consigo reordenar esas conexiones a través de la automatización? ¿Y cómo yo consigo automatizar un proceso? A través de repetirlo, repetirlo, repetirlo y repetirlo. ¿Cuál es el paracetamol de las dificultades? ¿Cuál es el paracetamol del aprendizaje ¿Cuál de es la el lectura y paracetamol de las especialmente de sus dificultades? dificultades? Leer, 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 leer y leer, porque es la única forma a través de la cual nosotros logramos esa automatización y en consecuencia ese reciclaje neuronal.
Entonces, cuando nosotros ya somos lectores sumamente hábiles y se nos presenta entonces este texto, nosotros ya no necesitamos decodificarlo. Lo reconocemos en un golpe de vista. ¿Por qué? Porque somos lectores expertos, porque ya tenemos tan automatizado ese proceso que ahora ya no necesito la conciencia fonológica para leerlo, sino el conocimiento ortográfico para reconocer esas palabras y simultáneamente tratar de extraer su significado. ¿Por qué lo conseguí? Porque la decodificación entonces ya la consolidé. Ya pues, oigan, tenía más diapos, pero por honor y respeto a mis colegas, hasta aquí les dejo y después si quieren me vuelven a invitar y les cuento la siguiente parte. Eso, Continuará. Muchas gracias. Se reciben muchos aplausos. Pablo Escobar del Instituto Milenio Mistral. eso. Vamos entonces ahora con la presentación del Servicio Local de Educación de Barrancas. Hola a todos y todas. Estamos muy contentos primero por la invitación que nos hizo por un Chile que lee para mostrar una estrategia para prevenir el rezago lector desde los primeros años. Me encuentro con mi compañero Sebastián Mardones, mi nombre es Denis Bustamante, y les vamos a presentar lo que nosotros como servicio local hemos ido desarrollando a partir de nuestra experiencia. Si bien somos el servicio local más antiguo, también dentro de todo el sistema, la nueva educación pública pone en el centro cómo las estrategias locales pueden ir aportando al desarrollo de distintos ámbitos y desde ahí es que esto es una propuesta de trabajo que la seguimos fortaleciendo. Por lo tanto, como para partir, no existen recetas absolutas, pero si en algo esta presentación los puede inspirar y, y orientar, nosotros estamos muy felices por eso. Entonces, el objetivo, de alguna manera, era presentarles una estrategia territorial que el servicio ha impulsado para prevenir el rezago lector desde los primeros años, fortaleciendo las bases de la lectoescritura, principalmente en educación parvularia y primer ciclo, para consolidar la comprensión lectora, donde incorporamos un modelo que incorpora evaluación, formación, acompañamiento y seguimiento, también articulándolo con la estrategia LEC y el currículum nacional. Partir presentando nuestro servicio local. El SLEP Barrancas lleva 8 años desde su instalación, desde el 1 de marzo de 2018. Tenemos 23 jardines infantiles, 53 escuelas y liceos y administramos entonces los establecimientos públicos de las comunas de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia. Nuestra dirección ejecutiva está liderado por el director ejecutivo, don Patricio Canales. Sus subdirectores, hace un poquito estamos sin subdirectora de apoyo técnico pedagógico, pero en general nuestro servicio local tiene 3 grandes áreas: planificación y control de gestión, Administración y Finanzas y la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico, que es de donde nos situamos nosotros. Esta Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico o UATP, como se conoce en todos los servicios locales, está compuesta por 4 grandes unidades: la unidad de monitoreo y seguimiento de procesos y resultados educativos, la unidad de formación integral, la unidad de mejora continua y la unidad de acompañamientos a los establecimientos educacionales, de donde Sebastián y yo somos parte. Y era importante presentar el organigrama porque la estrategia combina también distintas iniciativas que cada una de estas unidades participa. Vamos a partir también comentándoles los resultados que hemos tenido a lo largo de estos 8 años de trayectoria. En términos de resultados educativos de cuarto básico, si ustedes se fijan, nosotros hemos tenido una alza sostenida en los resultados, principalmente en lectura, teniendo ya un promedio del 2025 de 269 puntos.
Y si nos vamos a los estándares de aprendizaje, ahí podemos darnos cuenta que en lectura principalmente, casi el 44% de nuestros estudiantes de cuarto básico están en nivel adecuado y el 23,5% en nivel elemental, lo que conlleva que casi el 70% de ellos está aprendiendo lo que se espera para el nivel. Y por como Nicole nos presentó al inicio, nosotros hemos avanzado en términos de lectura comprensiva en segundo básico, teniendo en los 2023, 2024 y 2025 sobre el 90% de estudiantes que leen comprensivamente a fines del segundo básico, lo cual es totalmente meritorio de todas nuestras comunidades educativas. Y aquí les voy a presentar unos resultados que probablemente en todo el resto de los servicios locales no los van a tener, porque pertenece a un programa propio que más adelante vamos a profundizar, pero que también son resultados que a nosotros nos sirven para la toma de decisiones. En los estudiantes, en los párvulos de NT1 tenemos un 90% en la evaluación grupal de logro en conciencia fonológica y un 85,5% de logro en la evaluación individual. Y en vocabulario, el 93,8% en la evaluación grupal y un 84,9% en la evaluación individual. Y también evaluamos a nuestros párvulos de NT2 del kinder teniendo estos resultados, donde aquí igual vemos que la conciencia fonológica en la evaluación individual quizás es la que está más descendida, pero sí igual tiene casi un 78% de logro. Entonces, con todos estos resultados, nosotros hemos tenido que articular nuestros instrumentos de gestión, tal como indicaba Nicole, uno de los indicadores o de las metas que tenemos como nueva educación pública en la Estrategia Nacional es el porcentaje de estudiantes que leen comprensivamente a inicios de segundo básico. Nosotros en nuestro plan estratégico local, que está llegando a su fin porque ya terminamos nuestros primeros 6 años, teníamos el indicador de estudiantes que leen comprensivamente a fines de segundo básico y eso se operacionaliza en nuestro plan anual local. Entonces, desde el 2023 hemos incorporado una acción particular que propende a fortalecer las habilidades precursoras de la lectoescritura y leer comprensivamente en primer ciclo básico. Aquí yo les muestro la actual, la de este año, donde incorporamos el foco de la comprensión lectora en educación básica e instalar el principio del juego en educación parvularia desde un enfoque de aprendizaje profundo, lo que nos permite generar distintas iniciativas para llegar a este logro. Entonces, nosotros les vamos a presentar 5 elementos que componen esta estrategia. La primera, cómo lo incorporamos en el sistema de evaluación de aprendizajes territoriales, SEAT. La segunda, que tiene que ver con los espacios de desarrollo profesional. La tercera, que tiene que ver con el acompañamiento técnico que los asesores y asesoras realizan sistemáticamente a los establecimientos educacionales. La cuarta, que tiene que ver con el seguimiento y la apropiación de la estrategia LEC para aprender. Y nuestro quinto elemento, que es quizás el que más vamos a profundizar, que tiene que ver con la implementación de un programa propio para los niveles de transición, Vocavi Aventuras. El primer elemento que tiene que ver con las evaluaciones específicas en el área, nosotros contamos con un sistema de evaluación de aprendizajes territorial, SEAT, que está liderado por la Unidad de Monitoreo y Seguimiento, la cual compone distintos elementos que tienen todos las evaluaciones tanto internas, territoriales, como externas. Entonces, nosotros tenemos 2 ensayos SIMSE
para los niveles que son evaluados durante el año, también un ensayo PAES para nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio. Implementamos la evaluación día en sus tres etapas y también está incorporada la evaluación de Vocabi Aventuras, tanto para el NT1 como para el NT2. Cada uno calendarizada durante todo el año, de manera que las comunidades educativas puedan organizarse para poder implementar todo este sistema de evaluaciones, con sus respectivas jornadas de análisis también con las comunidades educativas. El segundo elemento que está liderado por la unidad de mejora continua tiene que ver con los espacios de desarrollo profesional. Y aquí tenemos dos áreas, una que tiene que ver con formaciones transversales, que permite que todas las comunidades educativas puedan participar de esas formaciones, y las clínicas pedagógicas, que son un espacio más acotado, pero que profundizan en algún elemento. En los últimos años, ahí pusimos las más nuevas, que tienen que ver específicamente, que apoyan las habilidades precursoras de la lectoescritura y también el desarrollo de la lectoescritura y de la comprensión lectora. Entonces, por ejemplo, en 2024 tuvimos distintos elementos asociados a la estrategia LEC, como las prácticas esenciales, también otros programas que nos colaboran como Alfabeca, Conciencia Fonológico y Principio Alfabético. Y también tuvimos la clínica pedagógica del modelo de la cuerda. El 2025 seguimos trabajando con algunas estrategias de Alfabeca y estrategias para fortalecer la comprensión lectora de primero a cuarto básico. Y para este año proyectamos un trabajo bien específico a través de las clínicas en estándares de aprendizaje de lectura cuarto básico y en estándares de aprendizaje de lectura segundo medio. Ya, un gusto estar aquí con todas y todos hablando sobre la estrategia que tenemos nosotros en el SLEP de Barrancas. Yo les voy a presentar un poco lo que nos compete a nosotros como asesores y asesoras pedagógicos. Hay una foto del equipo completo, que quizás no es la realidad de todos los servicios locales, pero tenemos la suerte de tener un equipo bien nutrido. Nosotros como en acompañamiento técnico tenemos principalmente un ciclo de análisis y de acompañamiento, en donde tenemos cuatro etapas, en donde tenemos el diagnóstico, que ahí tratamos de detectar las diferentes problemáticas que puedan tener la injerencia de los centros educativos para poder abordarla lo más rápido posible. En este periodo de del problema de práctica, nosotros tomamos decisiones en conjunto con los centros educativos, con el equipo completo, no solamente con el equipo directivo, siempre basado en evidencia, para poder detectar a tiempo las problemáticas que se pueden abordar durante el año. Después viene un ciclo de planificación en donde nosotros generamos las acciones que vamos a poder llevar a cabo para abordar estos problemas de práctica que se pueden identificar en la etapa de diagnóstico. Finalmente, una implementación, que es el periodo más largo de la etapa de acompañamiento, en donde los asesores y asesoras van a los establecimientos y ven el monitoreo continuo de las acciones ya planificadas. Y finalmente hay una evaluación en donde vemos cómo se llevó a cabo, qué quedó para el próximo año, si logramos llegar a la práctica deseada, que también se aborda en conjunto con los centros educativos. El acompañamiento técnico de nosotros, la idea es que participan docentes de aula, no solamente el equipo directivo. Podemos detectar nuestro problema de práctica, ¿cierto? Estamos basados en la teoría de la acción, y esto cumple desde 7 a 8 sesiones, y también estamos asociados a desarrollar una capacidad basal en los equipos de las escuelas. Obviamente cada ciclo, como les decía, tenemos es una práctica contextualizada, no es algo que se imponga desde el servicio, sino que algo que nace desde las propias comunidades educativas, asegurando una pertinencia de lo que se puede abordar. En cuanto a esto, hemos tenido una grata evolución desde el 2024. Esos gráficos que están ahí demuestran que desde el 2024 en adelante se han ido abordando en mayor cantidad los problemas de práctica que tienen que ver con la lectoescritura, lo que nos evidencia también de que las escuelas están tomando esta problemática desde antes y la están trabajando durante el año en conjunto con su asesor o su asesora. Obviamente, como les destacaba, también el equipo pedagógico es el que es partícipe
no solamente el equipo directivo, lo que también democratiza un poco los problemas de práctica. Y nosotros como asesores y asesoras también tenemos mandatado que una de nuestras acciones sea ojalá llegar al aula y poder hacer retroalimentación en conjunto con el equipo directivo y con el equipo pedagógico. Así que eso es bastante pertinente y nos alegra mucho de que ya el 2026 el 47% de los problemas de práctica que estamos trabajando durante este año tengan la lectoescritura como principal trabajo en conjunto con las matemáticas. También hay ahí un gran porcentaje de problemas de práctica que están vinculados a la matemática. Por otro lado, también se ha llevado a cabo el seguimiento de la apropiación y implementación de la estrategia LEC para poder aprender, en donde el 2025 se vio un eje prioritario que tenía que ver con la comprensión lectora en primer ciclo, que ahora el 2026 transita a la escritura transversal, a la producción de textos. Hay herramientas de seguimiento que también se escucha a las comunidades, sobre todo a las jefaturas técnicas, en donde antiguamente el 2025 se hacía mediante una planilla Excel que probablemente era un poco tediosa para los jefes técnicos y las jefas técnicas de poder reportar eso. Así que dentro de la innovación, el 2026 se lleva este LECBot que es interactivo, móvil y mucho más ameno a la hora de hacer este seguimiento de las prácticas que se están implementando en la aula por los profesores y profesoras. El proceso didáctico en donde el 2025 se lleva y se sigue trabajando el tema lector y el 2026 se transita al tema de las 5 etapas que tienen la escritura. Como nuevas acciones que se están trabajando, hay hitos de seguimiento y estudios de clases piloto que se trabajó en conjunto con profesoras y profesores de lenguaje y el 2026 la idea es escalar este estudio de clase y también incorporar las clínicas de lenguaje y literatura. Por otro lado, aquí les mostramos un poco lo que tiene que ver con la revisión y por qué se toma la decisión de tener este LECBot. El año pasado, dentro de la evaluación que se hizo en conjunto con las jefaturas técnicas, es que el principal obstaculizador era la falta de tiempo. Por lo tanto, dentro de la innovación se comenta y se crea este bot en donde es mucho más ameno y es solamente hablar mediante un chat y se va recopilando toda la información que nosotros podemos tener. Al parecer ha sido bastante buena la recepción porque podemos ver de que los reportes del 2025 llegamos solamente durante todo el año a no más de 30 reportes de la escuela. Ahí están las dimensiones de la estrategia LEC que se han podido reportar y visibilizar en las aulas de los establecimientos de Barranca y en el mes y medio, 2 meses que llevamos de implementación del LECBot, ya se han recogido 20 implementaciones y 20 seguimientos de la implementación de las estrategias LEC. Así que al parecer ya vamos cubriendo bastante en comparación con el 2025, por lo tanto el LECBot está eh, funcionando, por así decirlo. Ya, y ahora vamos a pasar a nuestro programa piloto territorial y queremos que puedan mirar un video que el 2024 fue publicitado porque ya Vocavi lleva casi 5 años de implementación. Desde el año pasado nosotros empezamos a desarrollar un programa piloto para fortalecer las habilidades de conciencia fonológica y vocabulario. La conciencia fonológica, por una parte, le permite a los niños y a las niñas desarrollar y fortalecer las habilidades para posteriormente adquirir la decodificación, la fluidez lectora, todos esos elementos. Y por otra parte, el vocabulario es fundamental para favorecer la comprensión de lectura una vez que se logra afianzar el proceso lector propiamente tal. Y desde este año, el 2024, el programa ya deja de ser piloto y se comienza a trabajar en todos los establecimientos que tienen niveles de transición del servicio local. Vocavi Aventuras es un programa para fortalecer el vocabulario y la conciencia fonológica y lo trabajamos acá en Sala, en el Colegio Estado de Florida, a través de algo sistematizado. Trabajamos en la semana, 3 veces a la semana, con un horario estipulado para conciencia fonológica. Tenemos experiencias de aprendizaje donde los niños puedan jugar, puedan correr, puedan estar en este trabajo, inserto en lo que es el juego, que es como lo principal dentro de nuestras bases curriculares. Así que ha sido como un trabajo en equipo, colaborativo,
Así que creo que eso nos ha facilitado el poder compartir y el poder entregarles estos aprendizajes a los niños que son tan estimulantes en la parte de conciencia fonológica. Bueno, ahí como aparecían una ex asesora del servicio y una educadora de la Escuela Estado de Florida, a nosotros como servicio local se nos presentó después de la pandemia como distintas dificultades asociadas a las mediciones de lectura en segundo básico, mostraban un descenso sostenido. Y los profesores y profesoras nos reportaban que en primero básico el proceso de lectoescritura estaba siendo más difícil de abordar. Y empezamos a entender de que habían distintas causas de aquello, post pandemia, por supuesto, eh, y entendimos también, a partir muy conectado con el profesor que nos explicó anteriormente, que habían habilidades que si lográbamos fortalecer en educación parvularia sin escolarizar a nuestros niños y niñas, sino potenciando estas habilidades precursoras, íbamos a poder tener ciertas bases para que el proceso de lectoescritura en primero y segundo fuera más fácil. Por lo tanto, Vocabia Aventura fue una apuesta que tiene el servicio para fortalecer dos habilidades precursoras, conciencia fonológica y vocabulario, de manera preventiva, de manera que prevenir las dificultades que podrían venir después y que se podrían consolidar como rezago lector. Es un programa contextualizado porque fue diseñado por profesionales del servicio local, pero en co-construcción con las educadoras de párvulo. Se seleccionaron 7 establecimientos que permitieron nutrir desde la experiencia diaria y desde las competencias que tienen las educadoras este programa. Y además lo pudimos conectar con las bases curriculares de educación parvularia y también articularlo con la estrategia LEC que en ese año son lanzadas. Por lo tanto, el programa Vocay Aventuras es un programa que cubre 20 semanas, planificando 3 experiencias de aprendizaje a la semana. El año pasado benefició a más de 2.000 niños y niñas porque está en todos los NT1 y NT2 del servicio local. El programa cuenta con materiales de creación propia, por lo tanto está la planificación educativa, recursos asociados como rimas que también se construyeron en conjunto con educadoras, orientaciones técnicas para su implementación, de manera que no solo esté la educadora de párvulos y la técnico involucrada, sino también otros profesionales como educadoras diferenciales o fonoaudiólogos que pertenecen al programa de integración. Hay material y recursos asociados, que son unas láminas que permiten apoyar las experiencias educativas. Y además es un programa que permite que las educadoras puedan flexibilizar la planificación en conjunto con el programa de integración, de manera que puedan movilizar tanto las experiencias educativas como los objetivos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pares. Con el correr de los años también han aparecido nuevos desafíos, particularmente este servicio local ha tenido cierto descenso en la matrícula de los niveles de transición, lo que conllevó a que este año tuviéramos 19 niveles de transición combinados, es decir, pre-kinder y kinder juntos. Por lo tanto, tuvimos que generar orientaciones para poder apoyar este proceso y eso también involucró adaptar la planificación educativa del Vocabio Aventuras y además articularlo con otros programas como por ejemplo el programa Biblioteca Migrante. También tenemos harta presencia de estudiantes migrantes en nuestro territorio, por lo cual también tuvimos que generar orientaciones que pudieran enriquecer el programa para abordar y articularlo con esta población estudiantil. Este programa, como ya lo hemos mencionado, incorpora la inducción con las jefaturas técnicas porque es súper importante que en las escuelas
también se visibiliza el nivel de transición, la educación parvularia como nivel. Por lo tanto, eso incorpora que los equipos de gestión también conozcan las bases curriculares, conozcan el programa y se necesita una inducción también para las jefaturas técnicas. Independiente que ya el programa va en su quinto año de implementación, anualmente hacemos una inducción a las educadoras de párvulo para que refresquen conocimiento y cada vez se apropien más del programa. Hay además elementos de formación continua que permiten enriquecer el programa y las estrategias que despliegan las educadoras y el equipo pedagógico. Tenemos una unidad también específica que le hace seguimiento a la implementación del programa y generamos este año, como parte de la innovación, un encuentro de buenas prácticas que está planificado para poder mostrar cómo las distintas comunidades educativas han ido adaptando el programa y apropiándose. Entonces, en síntesis, es una implementación que incorpora 3 experiencias, o sea, repetitivas por semana, donde el vocabulario y la conciencia fonológica son trabajadas permanentemente, tiene recursos educativos complementarios y permite que los equipos educativos tengan la autonomía de adaptar estos instrumentos y también intenciona algunas estrategias para integrar a las familias, que es, yo creo, uno de los grandes desafíos que tenemos como territorio. También, como les comenté en un inicio, contempla una evaluación. Nuestra intención es que esta evaluación permita la toma de decisiones de los equipos pedagógicos. Por eso se realiza solo a finales de prekinder y a fin de kinder, de manera que la educadora que continúa con el grupo curso pueda saber en qué elementos tiene que fortalecer y cuáles no, y también nos permite articular la estrategia de transición educativa desde el NT2 al primero básico. Y el Vocabia Aventura nos ha permitido transitar a otro programa que está en piloto en estos momentos en algunas escuelas de nuestro territorio, que es el Mate Aventuras. Aquí lo que se promueve es el pensamiento lógico matemático, pero a través de experiencias educativas que combinan lo concreto y lo sensorio motriz. Y aquí, con nuestra primera experiencia piloto, salieron grandes elementos relacionados al desarrollo del lenguaje matemático a partir de la interacción diaria. Entonces, también el Mate Aventuras va a ir promoviendo estas habilidades precursoras que son importantes para la transición a primero básico. Sí, bueno, terminando un poco con la presentación del SLEP Barranca, obviamente nos quedan desafíos futuros que trabajar. Uno de ellos tiene que ver con la coherencia y articulación entre niveles. A pesar de que mediante la planificación del programa Vocabia Aventura o el Mati Ventura se fortalece justamente esta articulación entre los niveles, aún quedan muchos desafíos entre esta articulación, sobre todo en el paso de primero a segundo básico, en donde también llamamos a las jefaturas técnicas y tratamos de promover de que se protejan un poco los espacios de reflexión pedagógica y se visibilice la educación parvularia y la importancia que tienen estos programas que son precursores de habilidades matemáticas como de habilidades de lectoescritura, que se visibilicen en la reflexión y los consejos técnicos pedagógicos para que se protejan estos espacios de colaboración y de trabajo conjunto entre los docentes y las educadoras. Por otro lado, la calidad de la implementación, nosotros, por más que tengamos los lineamientos y tratamos de divulgar estos programas, siempre los que quedan para poder implementarlos son las comunidades educativas, por lo tanto ahí es donde se puede haber un desfaz de cómo se implementan estos programas. Tiene una sostenibilidad y escalamiento en donde la estrategia combina varios componentes, no solamente los programas que son estos precursores de algunas habilidades, sino la evaluación, las clínicas, los acompañamientos técnicos y también el seguimiento digital que hemos
innovado con LecBot. Entonces esto nos lleva a sostener, porque es un trabajo constante de capacitación, la continuidad de los equipos tiene que ser sostenida en el tiempo, una calendarización que nos permita realizar todo esto, esta estrategia a lo largo del año calendario, del año escolar, y obviamente también tienen que haber un poco de recursos y tiempos que se protejan desde los establecimientos para poder desarrollar esta estrategia en conjunto para los lectoescritores. Por otro lado, también tenemos adopción de herramientas de seguimiento. Para nosotros tener datos y tener evidencia de cómo se implementan las estrategias LEC, necesitamos nutrirnos de estos datos. Para ello, la apropiación digital que es de esta innovación del LECBot, a pesar de que es intuitivo, se tiene que masificar el uso de esta herramienta. Por lo tanto, es un desafío durante este año de pilotaje de esta herramienta para captar datos. Esperamos que sea de buena manera y al parecer vamos en buen camino. Obviamente la incorporación de otros conocimientos de otros profesionales que están dentro de las comunidades educativas, como también con alianzas estratégicas de otros entes del territorio que están presentes, como los CEFAM u otras estrategias que se puedan desarrollar. Es importante de cómo se van adaptando, incorporando sugerencias que tengan estos otros profesionales que terminan trabajando en una escuela y finalmente terminan impactando el bienestar y el análisis de cómo se comportan los niños y las niñas dentro de la escuela y de los jardines. Así que esos son los desafíos finales que tenemos para la estrategia. Bueno, todo este ecosistema educativo nos permite, como les decía a un inicio, es una propuesta, es algo que a partir de la luz de los resultados nos ha ido dando resultados, pero es un esfuerzo bien comunitario en términos de que ponemos la inclusión como eje transversal. Esto es pensando en todos nuestros niños, nuestras niñas, para poder ir solventando y previniendo ciertas brechas. Es importante entonces cómo vamos convocando a distintos actores del sistema, no solo desde el nivel intermedio, sino también a las jefaturas técnicas, a educadoras, al equipo PIE, en cómo se van apropiando de esta estrategia de fortalecimiento. Súper importante la sistematicidad y es difícil lograr una sistematicidad sin tener el tiempo a favor. Entonces es una estrategia lenta que hemos ido desarrollando los últimos 4 años, pero siempre teniendo claro que prevenir es mejor que remediar, porque creemos que los resultados nos van a ir dando las bases para niveles mayores. Entonces exige el compromiso de todas y todos y de pronto tener ciertas prioridades. Hemos puesto como prioridad eh, las habilidades precursoras de la lectoescritura y la comprensión lectora dentro de todas las estrategias, porque si no, no podemos abarcarlo todo. Y en ese mismo sentido, creíamos que era muy importante que, como ya llevamos 4 años con esta estrategia, hacer el reconocimiento a las personas que han estado y que partieron con esta estrategia, como fue María Paz Mujica, que ahora se encuentra en el SLEP Los Andes, Natalie Catalán, que está en el SLEP Santa Rosa, que ya fueron las precursoras de toda esta estrategia, y como todos nosotros hemos tenido que ir conociendo para que esto realmente sea sostenible. Después lo asume Belén Cristo, que está actualmente en la Dirección de Educación Pública, quien fortalece la estrategia ya en primer ciclo, y Camila Suárez, que actualmente está en la Universidad San Sebastián. Y la posta entonces la tomamos todos nosotros, pero particularmente Tamara Silva y Nicole Rivera, que son actualmente las asesoras pedagógicas que se incorporaron hace muy poquito y que tienen que continuar con esta estrategia. Así que un reconocimiento para todas ellas y también para todas nuestras comunidades educativas que son las que finalmente implementan esto día a día. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes por su presentación y por todo el trabajo que han compartido de realmente un largo aliento, pero que ha tenido sus frutos. Muy valioso lo que nos cuenta Denise Bustamante y Sebastián Mardones desde el SLEP de Barranca. Es que con eso vamos